Buenas tardes con todos los presentes. Quisiera confirmar, por favor, si se me escucha. Doctor, disculpe, sí, ahorita sí se escucha. Estamos acá Ya. finalizando un temita para la grabación. Un minuto, por favor. Ya estamos terminando ese tema. No se preocupe, doctor, no se preocupe. Yo entiendo perfectamente. No se preocupe. Gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a ir iniciando mientras los demás compañeros se van conectando. Doctor Julio, muy buenas tardes. Tengo una pequeña falla con la cámara, realmente no puedo verlo. Espero que usted sí me pueda ver. Al menos creo que no se puede ver mi imagen. Pero de antemano, le estoy muy agradecido por haber aceptado apoyarnos en esta nueva clase con los chicos. Eh, para mí es un tremendo honor tenerlo a usted como ponente, digno magistrado de la Corte Superior de Justicia y la Libertad. Eh, Doctor, una pequeña anécdota mientras vamos terminando esto. Como todos saben, ¿no? Usted fue el primer, cuando me inicié como abogado litigante, frente a usted, discutí uno de los casos más, digamos así, novedosos para mí, y gracias a Dios y a la justicia, ¿no? Porque creo que todavía hay que creer mucho en la justicia. Y tuvimos un logro beneficioso y desde ahí le tengo una alta estima por su capacidad de analítica a la situación. Muchas gracias, doctor, por la invitación ahora, por la aceptación a la invitación. Y bueno, damos inicio a esta ponencia. Eh, no sin antes mencionar que el doctor este, Luna Victoria, ¿no? Es Julio Gamarra Luna Victoria, perdón, es doctor en Derecho y maestro en Derecho por las Penal y Ciencias Sociales Criminológicas, también por la Universidad Nacional de Trujillo, máster en Gestión Pública en España, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Es juez penal en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, como lo mencioné. Ha sido juez también en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada. Ha sido magistrado también en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. También desempeñó el cargo de procurador de la Contraloría General de la República y ha sido fiscal penal en los distritos fiscales de Lambayeque, Piura y La Libertad en su oportunidad. Doctor Luna, perdón, Gamarra de la Victoria, nuevamente mis más sinceros y altos agradecimientos hacia su persona por estar acompañándonos en este proyecto que se está iniciando. Sin más preámbulos, le doy el pase a usted, señor ponente. Muchísimas gracias. Estimado doctor Corso, muchas gracias. Muy buenas tardes con usted y con toda la digna concurrencia a la tarde del día de hoy. Quisiera confirmar, estimado doctor, en primer lugar, si se puede recibir mi audio de manera adecuada. No lo sé. Sí, en efecto, se escucha muy bien. Perfecto. Gracias, doctor. Bien, doctor, muchas gracias por la inmerecida presentación, la verdad, por la gentileza y la fineza de sus palabras para con mi persona. Definitivamente, mire usted ese eh, anécdota, ¿no?, que nos traslada. La primera audiencia que tuvo usted fue con mi persona. La verdad, el lujo y el halago es completamente mío, porque poder compartir por vez primera con los abogados, con los letrados, colegas nuestros finalmente, es una alta responsabilidad. Y qué bueno, doctor, me alegra muchísimo que haya usted guardado un recuerdo por lo menos positivo de esa experiencia. La verdad que me causa bastante alegría. Bueno, de todas maneras debemos entender que
Sea cual fuere el resultado de una audiencia, en primer lugar, no podemos suponer que el resultado es producto del error que nosotros hemos desarrollado como abogados. Muy humildemente considero que la gran mayoría de veces, oportunidades, ya el escenario que se nos presenta o se nos trae está tan avanzado en sus incidencias y dificultades de índole procedimental, procesal o sustantiva, que lo único que procura el abogado es traer un remedio. A veces eficaz, a veces no, pero lo que sí no debemos desmayar en la búsqueda de un resultado correcto y justo, a pesar de las dificultades que se presenten en cada uno de los casos. Eso sí, entendiéndose así que el resultado sea al final positivo o negativo en función de los intereses del patrocinado, en nada debe enervar el entender que la capacidad del letrado resulte incólume, siempre y cuando, definitivamente, desarrolle, pues, con probidad, con lealtad, con veracidad, la defensa que se le encomienda y que ha asumido. Y muy particular es esto porque al perder esto de perspectiva o como perspectiva real del trabajo, procuramos como abogados ganar por ganar o ganar a toda costa, perdiendo la finalidad del proceso, que es sin alejarnos obviamente de los intereses de quien patrocinamos, el obtener finalmente justicia. Justicia. Eso no significa que el hecho de poder eh, resultar infructuoso, llegar a una absolución, la condena eventualmente sea un desmérito, sino que por el contrario, incluso en el mismo marco de la condena puede surgir muchas veces situaciones favorables al condenado que evidencian un manejo respetuoso y además eficaz del mismo proceso y las salidas que uno puede presentar. Este espacio me permito para trasladarles a todos ustedes la necesidad no solo del análisis del derecho en cada una de sus intervenciones como abogados, sino procurar siempre, ¿no?, colaborar con la administración de justicia, que eso es la finalidad de los abogados. Ese es el sentido de ser del, eh, del oficio, de la profesión del abogado. Recordemos que en la medalla tenemos escrito, pues, ora con causas melius, ¿no?, defensor de causas justas, entendiéndose las causas no de un solo lado, sino como todo un cuerpo revestido de distintos fragmentos que nace en el acto forense o nace en la demanda, en naturalezas distintas a la penal, y que se traslada así durante todo el desarrollo del proceso para poder conseguir un resultado final, en atención no solo a los intereses de la parte, sino inexorablemente también en búsqueda de la justicia tan anhelada, que es la que finalmente se presenta como horizonte en un proceso, sea cual fuere la naturaleza. Bien, dicho esto, sin mayor detenimiento, sin mayor eh, prolegómeno y agradeciendo la oportunidad de poder compartir con todos ustedes, al doctor Corso, quien me ha confiado esta presentación, voy a trasladar ya el inicio de lo que se corresponde con el tema de flagrancia. Permítame un instante, voy a verificar las diapositivas y estoy con usted. Doctor, por favor. Sí, las diapositivas ya se proyectaron, doctor, no sé si las puede ver. Sí, efectivamente, doctor, permítame revisar las que tengo en mi backup para poder ubicarme mejor en la exposición. Deme 30 segundos, por favor. O si gusta, usted las puede proyectar, doctor, no hay ningún problema. Mientras yo doy las pausas de cómo Le se va a agradecería mucho. ¿ya? Perfecto, doctor, gracias. A ver, a todos los participantes, por favor, se les pide de manera encarecida mantener los audios apagados a fin de que no se puedan escuchar comentarios o tal vez algún suceso que pueda entorpecer la, la ponencia del doctor
o en su defecto se pueda tener alguna controversia. Asimismo, las preguntas se hacen al final y o en su defecto también las pueden dejar en bandeja. Asimismo, también mencionar que todavía hay descuentos para acceder al certificado de esta ponencia, como al de los demás cursos o como curso completo especializado que se ha venido dictando desde hace 2 sesiones atrás. Si tuvieran algún inconveniente, en bandeja se va también a dejar el número eh, de la persona con la cual se pueden comunicar. Sin más, doctor, a su señal queda expedito usted para iniciar su ponencia. Gracias. Bien, gracias, doctor. Entiendo que ahí se está viendo la exposición del PowerPoint. ¿Conforme? Sí, doctor. Gracias. Bien. Bueno, la sesión de la tarde de hoy se me ha encargado que pueda a través de esta abordarse lo que se corresponde a flagrancia. Definitivamente es una figura que es bastante no controversial, pero sí ya podría decirse de un abordaje antiguo. No es una figura que se hubiera abordado recién en el escenario de la Administración de Justicia, de ninguna forma puede decirse esto, pero sin embargo, a la fecha ha traído nuevos matices. Eso sí, ha traído nuevos matices en tanto, a través de la flagrancia, lo que procura el Estado es no solamente dar una respuesta a la evidencia de un hecho de naturaleza delictiva, sino poder cumplir con el compromiso que se gestó inicialmente a través de la suscripción natural de aquel contrato social que generó la existencia del Estado. Recordemos que el Estado existe en tanto subyace un compromiso ineludible de poder corresponder a esta limitación voluntaria de la libertad de la que fue cedida por parte de los ciudadanos a favor del Estado y traer así en contraprestación frente a esta cesión lo que se corresponde con la garantía de una convivencia pacífica y posibilitar el desarrollo del individuo que conforma al Estado. Ahora, en este sentido, la figura de la flagrancia se presenta ya desde esta óptica en nuestros tiempos como una renovada oportunidad de poder cumplir con este compromiso. La flagrancia, como parte, como figura jurídica y parte del derecho, no resulta ajena a la mutabilidad del mismo. El derecho no es inmutable. El derecho cambia en atención a la necesidad de la propia sociedad, procurando así salvaguardar la ética de la sociedad. Recordemos, a través de los diversos estudios filosóficos, que el derecho se apartó de la moral en tanto su contenido de regulación para poder abordar, por el contrario, la conducta ética. Entonces, en este sentido, sin apartarse de esa mira de poder abordar, responder a ese compromiso inicial o primigenio de poder garantizar una convivencia pacífica,
La flagrancia se ha presentado en nuestros tiempos con un renovado rostro. Y esa es una verdad que no puede ser negada al día de hoy, conociendo ya que incluso en nuestro distrito judicial, que es el Distrito Judicial de la Libertad, se ha incorporado como pioneros estas llamadas unidades de flagrancia, para poder así abordar casos donde lo próximo a la evidencia necesaria y suficiente para poder lograr un resultado eficaz en la persecución del delito ya se encuentra frente a los operadores que constitucionalmente resultan obligados a la persecución del mismo y por lo tanto a traer pues una respuesta meridianamente pronta, ello a la luz de poder traer la solución al conflicto y procurar así finalmente la paz social. Bueno, a veces, y esto sí debo trasladarles a ustedes a manera de título personal, para no incorporarlo quizá desde una perspectiva legal o jurídica, porque muchos estamos acostumbrados a que en los conversatorios de este tipo lo que se nos traslade sea finalmente la norma, la jurisprudencia, la referencia puramente especializada. Pero a título personal les digo que por experiencia hay mucha dificultad en poder entender la norma de cualquier tipo, en tanto no conocemos siquiera nuestro propio idioma. Entonces, recurriendo así a la Real Academia de Lengua Española, ¿qué nos trae respecto de lo que es flagrancia? Y bueno, iniciando así de la raíz del término, se entiende que se está ejecutando actualmente. Lo que flagra es lo que se ejecuta actualmente. Quien flagra es el que ejecuta actualmente. Y además de tal evidencia en procura de esta ejecución, no cabe duda de la misma y por lo tanto no se necesita mayor prueba. Así lo conceptualiza, miren ustedes, la RAE, aquello que identifica como el marco de la flagrancia. Y bueno, si podemos, y sé que así es, nosotros dar una mirada al espectro muchas veces variopinto del desarrollo de la flagrancia como figura jurídica, este significado no nos resulta ajeno. Miren ustedes que a partir de la significación que la palabra flagrancia ha traído a nuestro idioma, mucho resulta útil de esa estructuración de significado semántico para lo que luego el legislador ha empleado en la propia traslación de esta al sistema jurídico. Hay tres principios que a través de este significado meramente lexical pueden rescatarse válidamente para el concepto de flagrancia. ¿Y cuáles son estos? Temporalidad, ubicación y evidencia. La temporalidad porque, tal y como vamos a abordar de manera inmediata, o en el desarrollo de esta presente sesión, la flagrancia como figura jurídica resulta inexorablemente ligada al marco de la temporalidad dentro de un escenario de proximidad. Esto es, recordemos que entender a la flagrancia con un intermedio o, en todo caso, adviertes así, un espacio que permita la desvinculación entre el sujeto agente, la ejecución del hecho y o eventualmente el resultado, pues ya nos aleja de la posibilidad de entenderlo en estricto sentido como flagrancia. Y hacemos un paréntesis acá, porque si bien ustedes se han percatado,
he procurado incidir en, en un conector que a la vez implica una disyunción, porque dentro del marco práctico de la flagrancia, muchas veces debe entenderse que lo que se halla dentro del marco de la temporalidad de proximidad a la acción no es la ejecución misma del hecho, sino el resultado. Esto es, dentro de la práctica podremos evidenciar que resulta usual en el entendido de un hecho ejecutado en flagrancia no poder advertirse la ejecución misma del hecho, sino la presencia del sujeto agente e inmediatamente el resultado de aquella acción en cuanto se tiene, pues, como el daño respecto de la esfera de protección de algún bien jurídico previamente determinado en perjuicio del agraviado. Ahora, esto conlleva también a entender de manera, digamos así, ligada o vinculada, que la conceptualización de flagrancia no se encuentra exenta de un marco de ubicación específico. Salvo excepciones donde esta consideración, como es la ubicación, podría entenderse frente a fractura de bienes jurídicos muy únicos en su género, como podría ser en el caso de los delitos informáticos, donde la acción que afecta al agraviado se traslada a un escenario de virtualidad en la mayor parte de la eh, evidencia de la flagrancia, podremos advertir que la acción se circunscribe no solamente a un momento específico, sino a un determinado lugar de ejecución. Y a ello se aúna, además, que como concepto de flagrancia, este se encuentra vinculado, a su vez, con la evidencia. Una evidencia que debemos entender no encarna por sí misma la naturaleza o la condición de prueba suficiente. Si bien el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo traslada como evidencia que no necesita prueba, recordemos que no hemos salido aún del marco lexical de nuestro idioma y no hemos entrado a un análisis jurídico normativo. Pero, a pesar de ello, no podemos dejar de lado que la flagrancia nos trae esta evidencia en tanto podría entenderse como la posibilidad de obtener aquellos medios de prueba cuya prolijidad en el aporte ulterior dentro del desarrollo no solo de la actividad forense, sino incluso en el marco de un juicio oral, aportará con mayor eficiencia aquella concreción o permitirá vislumbrar los elementos necesarios para poder entender como concretada la acción que el propio sistema entiende como típica, recayendo en esto la suficiencia de la misma, frente a situaciones de índole forense distinta, donde el acto ejecutivo y el hallazgo del mismo o la fase de descubrimiento posterior a la ejecución del hecho ha implicado pues ya un traslado temporal significativo. Ahora, ¿qué es flagrancia? Bueno, el Código Procesal Penal peruano procura, sí, traer un escenario dentro del marco del procedimiento de lo que se conceptualiza como flagrancia a través del artículo 259, que incorpora la clásica o propiamente dicha, la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta, que son partes del abordaje en la tarde del día de hoy de la presente exposición. Pero
procuremos tener en consideración estos tres primeros o tres singularidades innatas a la figura de flagrancia, tan solo desde el momento de la perspectiva lexical, para poder ser ello útil al momento ya de analizarlo dentro de un marco normativo. La Constitución Política del Perú, y recuerden que si bien hemos abordado previa a la presente diapositiva al Código Procesal Penal vigente, ¿por qué la naturaleza de esta exposición, conforme se me ha encargado, procura abordar un escenario de ejecución muy propia a la etapa del proceso? Sin embargo, esta de forma alguna resulta ajena a la norma originaria o suprema de nuestro sistema jurídico. Originaria en tanto lo genera pues el constituyente en un primer momento, como bien recordamos, constituyente originario, y pues norma suprema en tanto desde la perspectiva de la pirámide kelseniana, a través de la constitución política, se salvaguarda no solo la tutela de derechos fundamentales, sino además que la acción desarrollada por el Estado se encuentre de acuerdo y en respeto a los derechos fundamentales contenidos en la parte principista del texto constitucional. Entonces, ¿qué hallamos en el artículo 2, inciso 24, literal F, o numeral 24, literal F? Recordemos así que la flagrancia entiéndase, ¿no? Entiéndase como una figura dual. Pues, si la concreción de la misma posibilita la intervención a uno de los derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad, también exige en esta dualidad que nadie pueda ser retenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez. Y hagamos así un pequeño paréntesis o detengámonos en este momento para poder comprender realmente la extensión de esta tutela normativa. La única posibilidad alejada de un escenario flagrante en el cual una persona dentro del territorio nacional pueda ser detenida se corresponde con un mandato escrito y motivado del juez. Recordemos que dentro del marco de un Estado legislativo donde se presenta este como respuesta al autoritarismo del monarca, que luego exige la generación de la intervención de un legislador alejado del monarca para evitar arbitrariedades, esta necesidad, como es la de poder trasladarse libremente sin mayor observación o coacción, surge como una de las garantías primigenias a partir del marco de la propia revolución. Y esta, en el escenario principista, se encuentra trasladada a nuestra constitución política en el contenido del artículo 2, tal como se advierte así en el hoy día traído a ustedes. Pero el derecho a la libertad contenida no ya desde una parte, desde una perspectiva de desarrollo, como es el literal F, sino desde una perspectiva sustantiva, neurálgicamente o mayoritariamente principista, se halla pues en este artículo, en el inciso 24, en el literal B, en donde nos traslada
que no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo casos previstos por ley. Entonces, podemos entender válidamente que entre el literal F y el literal B del artículo segundo, de su inciso 24, podríamos advertir esta dualidad que no solamente traslada a todo ciudadano la posibilidad de desarrollarse libremente en ejercicio de la libertad personal que a éste le corresponde por la dignidad de ser, sino que además posibilita al Estado un control no solo justificado, sino que a través de la formalidad prevista por ley en atención a las circunstancias que valida la intervención del Estado, puede a su vez legitimar esta privación de la libertad personal. Recordemos así, además, que ningún derecho resulta irrestricto en su ejercicio. Y, como bien ustedes conocerán, incluso ya en la actualidad, incluso el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida misma, ya ha ingresado a un escenario de discusión en cuanto a la autodeterminación de la posibilidad de continuar con la vida frente a condiciones que no solamente procuren valorar la vida digna, sino también una muerte, finalmente, si no podemos decir digna, pero por lo menos una muerte que conlleve a garantizar la paz como instrumento para convivencia pacífica. Ahora, ¿qué nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La CIDH, hay un error, disculpen ustedes, nos transfiere a través de la Convención Americana que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados o por las leyes dictadas conforme a ellas. Muchos, y esto ya lo traigo como parte de la experiencia del trabajo en este conversatorio con todos ustedes, muchos miramos a los instrumentos internacionales con una proyección superior al propio ordenamiento nacional. Entonces, esto resulta meritorio, detenernos, porque en realidad los tratados internacionales tienen la calidad de ley. Al tener la calidad de ley, toda ley debe encontrarse acorde con la Constitución. Entonces, cual fuere el tratado, puede ser sujetado a un control de inconstitucionalidad. Y por lo tanto, el único tratado que desde la perspectiva jurisprudencial puede ser abordado a la par del propio texto constitucional en cuanto al nivel dentro de lo que se correspondería con una pirámide kelseniana, son aquellos tratados de derechos fundamentales. Este paréntesis, ¿por qué? Porque, estimados colegas, no debemos dejar de lado a la Constitución Política del Perú, de nuestro país, como el mayor, único y supremo referente en cuanto al marco de interpretación de derechos fundamentales que de forma inexorable no solamente generan un involucramiento, sino además se encuentran dentro del marco del control de diversas figuras, entre ellas la propia flagrancia, que tratamos la tarde del día de hoy. No miremos hacia afuera, miremos a casa, que en casa está la respuesta para la tutela de derechos fundamentales y poder entender con mayor eh, asertividad lo que se corresponde con figuras como la presidenta. A ver, tenemos, permítanme por favor, a ver, tenemos, en atención a esto, ya, tenemos jurisprudencia útil.
¿Y por qué? ¿Por qué nos va a resultar útil esto para ilustrar lo que trasladamos la tarde de hoy? Porque entendiendo que ningún hombre libre puede ser detenido, o encarcelado, privado de sus derechos o de sus bienes, miren ustedes, debemos así entonces entender que es lo único que viabilizaría la constricción o la limitación de este derecho fundamental. Y no solamente capacitado en derecho, sino que además procure siempre un control de sus decisiones a la luz de la Constitución y del derecho eh, convencional en cuanto se respecta a los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, nos ha traído que la flagrancia, para poder ser legitimada como mecanismo de turbación de la libertad de tránsito, requiere inexorablemente que el hecho comisivo de naturaleza delictual contenga dos requisitos, y como son estos, requisitos en que en cuanto a la ejecución del hecho mismo, implica la inmediatez temporal y la inmediatez personal. Donde hemos advertido por vez primera estos requisitos fuera del escenario normativo. Señores, lo hemos advertido en, en el propio significado lexical de la palabra flagrancia para nuestro idioma. Esto es un marco de temporalidad y un marco de ubicación y evidencia. Es lo que así nos traslada el Tribunal Constitucional a través del desarrollo casatorial. Nos exige inmediatez temporal e inmediatez personal. Abordar la inmediatez personal, obviamente, se entiende así, la posibilidad no solo de la evidencia de la ejecución, sino de la evidencia del vínculo personal entre la ejecución del hecho y el resultado dañoso. Esto ligado con el marco temporal en cuanto a la proximidad, del hecho cometido de naturaleza infractora para bien jurídico protegido alguno. Esto es lo que nos trae el Tribunal Constitucional. El inmediatez temporal se está cometiendo o que se haya cometido instantes antes. Recordemos lo que hablábamos al inicio, que como parte de este diálogo, la tarde del día de hoy, podríamos abordar pues tres conceptos: la flagrancia propiamente, la cuasiflagrancia o la flagrancia presunta. Bien, en este entendido, el presunto delincuente, en cuanto al marco de la inmediatez temporal, se encuentra en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito, relacionándose con el objeto, los instrumentos del mismo, y así procurando, pues, la suficiencia dentro de la perspectiva de la evidencia necesaria para poder verificar su participación en el hecho delictivo. La flagrancia en sentido estricto es aquella ejecución donde, sin mayor dilación en el marco temporal, sin mayor ajenidad a lo que se corresponde la ubicación entre el ejecutor y el resultado, que procura así la evidencia a su vez del nexo personal, conlleva a entender que el hecho y la consecuencia efectivamente imputada a un sujeto agente le corresponde a procura de la evidencia de su desarrollo histórico.
La cuasiflagrancia, esto es cuando el autor es perseguido y capturado inmediatamente después de haber cometido el hecho punible, conlleva ya a trasladarnos a un escenario de mayor practicidad, más que un escenario de evidencia pura, a efecto de poder garantizar que lo inicialmente evidenciado, pero que legítimamente a procura de la pretensión de sustracción, que, que no resulta en un derecho, obviamente, pero no puede ser entendido como una infracción, es desarrollada por quien comete el hecho. Entender en este escenario que todo aquel que comete un hecho delictivo tiene el deber de no sustraerse de la responsabilidad que conlleva la ejecución del mismo, realmente procuraría así incluso entender la fractura misma del derecho a la defensa e incluso a la presunción de inocencia. No podemos exigir, recordemos, como Estado, que el sujeto agente procure de manera obligatoria el reconocimiento o la autoincriminación del hecho que ejecuta, sino que por el contrario, el deber de la evidencia de esto recae sobre el ente persecutor legitimado constitucionalmente, que para nuestro caso es el Ministerio Público. Y en este escenario, muchísimas veces, esta cuasi flagrancia, que lo han puesto acá causi, creo que el apoyo ha sido disléxico, pero bueno, la, la cuasi flagrancia involucra, ¿qué cosa? Que en este acto persecutor se posibilite entenderlo aún dentro del escenario de la flagrancia, en tanto no existe una desvinculación en el poder de policía que ejerce el Estado y además la evidencia de este hecho. ¿Y dónde podemos advertir ello realmente? Esto podemos advertir incluso dentro de la conceptualización que la flagrancia puede extenderse hasta un marco temporal de 48 horas. Es ahí donde podemos advertir con mayor claridad este escenario de cuasiflagrancia, posibilitando que el sistema persiga el hecho dentro de un marco tolerable de distancia de la ejecución al resultado en atención a indicadores evidentes. ¿Cuál es la diferencia entonces, se dirán ustedes, entre la cuasiflagrancia y la flagrancia presunta? Es que en la cuasiflagrancia realmente la conexión de persecución del hecho no se ha perdido del todo. Y en el segundo escenario sí existe un distanciamiento tal que solamente resulta salvado a través del marco temporal legal que otorga vigencia a la figura de la flagrancia. Esto es 48 horas. Toda vez que, más allá de esto, lo que exigiría la cuasiflagrancia es la proximidad de inmediatez que la flagrancia presunta no va a presentar. Para esto, para poder así abordar con mayor eficiencia y entiéndase además con cierta eh, practicidad o utilidad, ¿no? En lo que se corresponde a la persecución del delito, esta figura de flagrancia resulta viable y necesario recurrir al Código Procesal, por eso es que se mencionara en un primer momento, porque se tiene pues que el escenario de la flagrancia se corresponde con el marco temporal que posibilita la modificatoria constitucional de hasta 48 horas. Bien, ahí ha consignado 24, ¿no? Bueno, ha sido un error ahí, pero el marco temporal vigente es el de 48 horas. Ahora, ¿por qué es
tan importante poder medir la actuación de la Policía Nacional en atención de las acciones ejecutadas en persecución o en salvaguarda de las víctimas de un delito y a la luz de esto de la flagrancia. Porque toda intervención que prive de la libertad a un ciudadano fuera del marco de la flagrancia realmente generaría la posibilidad de invalidar toda la actividad forense inicial que se genera producto de la intervención de la policía. En la práctica, si bien el Ministerio Público resulta en el ente legitimado constitucionalmente para perseguir el delito, estimados colegas, recordemos también que este escenario, como es el de persecución del hecho delictivo, de forma alguna ha sido desarraigado, retirado de las funciones del investigador connatural al sistema. Originariamente, muchos de ustedes recordarán seguro que la Policía Nacional del Perú como tal se modifica, si no mal recuerdo yo, a partir de los años 87, 89. Esto es en el, si no es 85, en esta década, porque antes de ello existía la Policía de Investigaciones, la Policía Especializada en Investigaciones, y bueno, esta se une en un solo ente, en un solo órgano, y es el de la Policía Nacional. Pero ¿por qué era importante la investigación? Porque en realidad esta, estos agentes de policía especializados eran los que desarrollaban el acto forense a través de protocolos idóneos para poder garantizar no solo la persecución del delito, sino además poder garantizar la validación de estos actos de persecución. El Ministerio Público, claro, el Ministerio Público, si no mal recuerdo, la fecha debe tener, bueno, debe tener menos de medio siglo de vigencia. Me intentaría quizá decir que debe tener 40 años de vigencia como órgano independiente. Antes pertenecía al Poder Judicial, era el llamado agente fiscal, y en este escenario, dentro de los roles que se le otorgan al Ministerio Público, en un sistema procesal innovador para nosotros, como es el procesal penal vigente a la fecha, existe ya una distribución de roles. Entonces, en ese marco de distribución de roles, ¿qué acontece? Acontece que el, el persecutor constitucionalmente reconocido en la figura del Ministerio Público resulta así el director de la investigación. Ahora, entendemos que, eh, discúlpenme, hagamos un paréntesis, doctor Corso, ¿se ven las diapositivas o no se ven? Estoy Justo eso cambiando la también presentación. no se está viendo, justo eso iba a comentar. Ya, doctor, caramba, mire. A Si ver, desean las que yo tengo unas que me mandó, no sé si son las mismas. sí, doctor, de repente, a ver, un instante, justo me acaban de... Voy a dejar de presentar. Voy a dejar de presentar, doctor. Detener la presentación, ya. A ver, estimado doctor, ¿tiene usted las diapositivas? Sí, ahorita las mando, doctor. Gracias. A veces pasa. Me confirma, estimado doctor. Ya. Va. Ya, claro, claro. Doctor, por favor, podríamos ir a la segunda diapositiva, brevemente, segunda diapositiva. Ahí. Ahí está, para refrescar. Ese es el escenario que les trasladaba inicialmente acerca de la conceptualización de lo que es flagrancia, desde una perspectiva básicamente normativa,
perdón, lexical, no normativa, ¿no? Y los principios que implicaría ello, temporalidad, ubicación, evidencia. Ahora, si proseguimos a la diapositiva siguiente, por favor, doctor, tenga la gentileza. La siguiente. Ya, al marco constitucional que valida no solamente esta dualidad, ¿no? Esta dualidad eh, que luego va a ser trasladada a esta figura de la flagrancia, dualidad que implica qué cosa, el literal F y el literal B, implica la libertad personal, en cuanto a su respeto se tiene, esto de la perspectiva de una restricción, y la posibilidad o excepción de privar la libertad personal a través pues, de un mandato escrito y motivado por el juez. Autor, podría, por favor, seguir para poder actualizar brevemente, ¿no? La siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. La siguiente, estimado doctor. Ya, ahí. No, la siguiente. La siguiente. La siguiente, doctor. La siguiente. Nuevamente una más. Eso es. Ahora. Ya, doctor, ahí me escucha usted, ¿sí? Sí, doctor, sí. Sí, gracias. Entonces, perfecto, ese es tipo de flagrancia. Es lo que habíamos abordado, ahí un error, es flagrancia estricta, cuasi flagrancia y flagrancia presunta, ¿no? Lo que hablábamos en cuanto al marco de la evidencia desde la perspectiva del espacio temporal. Es lo que va a poder definir y nos va a poder trasladar esta tarde diversos escenarios prácticos para poder así entender con mayor prolijidad lo que se corresponde a la flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia presunta. Por favor, doctor, la siguiente. La siguiente, doctor, por favor. Siguiente. Ahí, Doctor, ¿se escucha? ahí nos quedamos, doctor. Gracias. Entonces, ¿qué les decía yo? Les decía que en este escenario, ¿por qué es tan importante poder validar? Importante validar. Sí, confirmo. No, no, Sí, sí. ¿me escucha, doctor? Sí. Doctor, ¿me escucha, doctor? ¿Sí? Ya. La anterior, por favor, doctor, justo la anterior. Esa de ahí. Entonces, ¿por qué es tan importante entender así el, eh, el escenario de la flagrancia y poder distinguir la flagrancia de la perspectiva de la flagrancia en sentido estricto, la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta? ¿Por qué es importante esto? Porque esto es lo que posibilitará alejar la actuación de quien resulta en el natural entorno, en la persecución de los delitos, en la prevención de los mismos, como es la Policía Nacional del Perú, frente a estos actos primigenios que va a ejecutar y que luego legítimamente el Ministerio Público va a tomar a su cargo como director de la investigación. Pero recordemos, ¿quién va a intervenir en un primer momento y resulta constitucionalmente el llamado a intervenir? Intervienen aquellos ciudadanos que intervienen evidentemente en la comisión de un delito. Pues es la policía, no es el Ministerio Público.
el Ministerio Público no es el interventor natural respecto de la ejecución de un hecho delictivo. Quien, por el contrario, obedece a este rol constitucionalmente legitimado es el policía. Entonces, la excepción contenida en la propia Constitución se encuentra en el texto constitucional, entendiéndose que si bien solamente el juez puede privar de la libertad a un ciudadano, el ejercicio de la libertad de tránsito, la libertad personal, sin embargo, la condición como requisito sine qua non para que pueda intervenir en la policía legítimamente, va a resultar, ¿qué cosa? La flagrancia. Flagrancia en tres escenarios. ¿Cuál es el primer escenario? Que la conducta resulte evidenciada en el momento de la intervención como en su fase ejecutiva propiamente dicha. Esto es la evidencia del nexo personal, la evidencia e identificación del sujeto agente, entiéndase así, la concreción del hecho transgresor respecto del bien jurídico y eventualmente incluso el resultado dañino. ¿Por qué? ¿Y por qué se refiere eventualmente? Porque, bueno, en atención a la intervención de la policía, como bien sabemos, lo que resulta en un escenario, eh, digamos, eficiente, ¿no? Sería pues la intervención antes de la concreción del resultado final. Esto es antes de la fase consumativa del delito. ¿Qué sería lo ideal? Entiendan además que la Policía Nacional de Perú también previene la comisión de hechos delictivos, pero esto dentro del marco de la flagrancia. Doctor, entonces, si la policía interviene en un escenario de flagrancia antes de que se evidencie el resultado, por lo tanto, no sería ya perseguible el hecho. No, no es así. Recordemos que dentro de los tipos de ejecución del delito, también hallamos el grado de tentativa. Entonces, el propio grado, la propia conducta desarrollada hasta grado de tentativa. Y es que a procura de la intervención de un tercero, como resultaría ser la Policía Nacional del Perú, es que se evita la concreción del daño. Pero no nos alejamos de un escenario de flagrancia en estricto sentido. ¿Por qué? Porque podemos intervenir, repito, al sujeto agente, evidenciar la concreción de la acción típica y eventualmente el resultado o evitar el mismo. Ahora, ¿cuál es el escenario de la cuasi flagrancia? Doctor, el escenario de la cuasi flagrancia conllevaría a entender que el delito se concretó. Bueno, no sé, de repente. ¿Qué opina? ¿Qué opinan? A ver, los que nos acompañan, si levantan la mano libremente, ¿ustedes creen que la cuasi flagrancia requiera que efectivamente el delito se haya consumado? ¿Sí? ¿De repente alguien de ustedes? ¿O doctor Corso? ¿Qué opina usted, mi estimado doctor? No, doctor, yo considero que no, no, en la cuasiflagrancia no es necesario la consumación del mismo. Pero, bueno, eso es un aspecto también que sería discutible, ¿no? Porque como ya en algunas ocasiones hemos conversado, ¿no? En la que nos hemos encontrado por ahí por un pasillo, ¿no? Sobre la situacionalidad de ciertos agentes policiales bajo el marco de ciertas figuras procesales también, intervienen, ¿no? Un presunto hecho que ni siquiera es visto, que ni siquiera es visto y que se toma por cierto con simples dichos, nada más. Bajo figuras procesales, como le digo, amparadas normativamente. Entonces, ¿cuál sería entonces ahí la pregunta que entra de cajón es en qué supuesto nos encontraríamos? Yo hasta ahora sigo discutiendo y sigo, y perdónenme la palabra, sigo como quien dice cabezón, tratando de entender algunas situaciones procesales que en el gaje del oficio
no se terminan de entender cómo es que llevan a ciertas acciones y que lamentablemente vulneran derechos. Y Excelente, excelente. Yo, a procura de sus palabras, voy a trasladarles justo, espero que se vea, y llegamos a esto, miren ustedes, muy oportunamente. La diapositiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Corso, ¿puede verse ahí? ¿Sí? ¿Se ve? sí se Sí, ve. ¿no? Sí. Este es un caso, el caso Jofre Antonio Aroca Palma y familia en el Ecuador, ¿bien? Versus Ecuador, ¿entiendes? Así. O sea, es esta familia contra el país, contra el Estado. ¿Y en qué sentido? En el sentido que se desarrolló una detención ilegal y arbitraria, dice acá. Ejecución extrajudicial de Jofre Antonio Aroca Palma en febrero del 2001. Revisen el caso, es muy interesante. Realmente es extenso, pero vamos a rescatar una parte muy útil para la tarde de hoy. Y así reza esta decisión de la Corte Interamericana. La comisión consideró que no existe controversia en cuanto a que el señor Aroca se encontraba con un grupo de amigos y amigas y que al preguntar a 4 agentes policiales que se les acercaron porque les requerían mostrar su cédula de identidad, este fue retenido. Asimismo, consideró que dicha retención vulneró su derecho, su derecho a la libertad personal. Deme un instante, doctor, un instante, voy a conectar el cargador, no quiero que se apague, por favor. Deme un instante, por favor. Sí, claro. Bien, retomando. Entonces, en este escenario que se nos presenta a través de esta instancia de la Corte Interamericana, refiere así que las agentes policiales se les acercaron para que les requieran mostrar su cédula de identidad. Y este fue retenido. Entonces, ¿por qué existe una vulneración del derecho a la libertad? Resultó ilegal y arbitraria, en tanto el Estado no indicó la existencia de razones o parámetros objetivos que potencialmente pudieran justificarlo. 2. Como finalidad de, no tenía como finalidad presentarlo ante autoridad competente para determinar la legalidad de esta y resguardar su seguridad personal. ¿Qué criterios podemos abordar acá? A través de el primer criterio incorporado por la Corte Interamericana, se advierte que la detención, para poder ser validado dentro de un escenario de flagrancia,
esto es de la comisión de un delito en flagrancia, debe encontrarse exenta de arbitrariedad. ¿Cómo vamos a poder legitimar esta detención y eximirla del marco de la arbitrariedad en cuanto se corresponde con la flagrancia? Bien, cuando esta detención se encuentra justificada. Doctor, y como bien el doctor Corso nos traslada, pero cómo podríamos entender que se encuentra justificado? Bien, volvamos al escenario principal, vamos a lo práctico. Si tenemos a la Policía Nacional del Perú, legítimamente el interventor natural en la persecución del delito. Constitucionalmente es el reconocido para poder prevenir la comisión de los hechos. Si interviene, la policía interviene entonces por dos escenarios. El primero, se advierte la comisión de un delito. El segundo escenario, procura la evitación de la comisión del delito. Esa es realmente la legitimidad de la intervención, en eso radica la legitimidad. ¿Cuál sería entonces el primer escenario? El primer escenario es frente a la comisión del delito. El segundo escenario es poder evitar la comisión del mismo. Frente a ambos escenarios, ¿qué es lo que resulta común a ambos escenarios? Si nos ponemos a pensar, lo que resulta común a ambos escenarios, o a cualquier escenario de comisión delictiva, es la necesaria existencia de la fractura de un bien jurídico protegido. Si existe la existencia de la fractura de un bien jurídico protegido, por lo tanto, sin perder de vista la evidencia, se entiende que este hecho ha sido de magnitud tal que la policía calificada y cualificada ha podido evidenciar objetivamente la concreción delictiva del hecho. Y más aún, en un escenario de hecho consumado dentro del marco delictivo o, en todo caso, desarrollado únicamente a nivel de tentativa o delito tentado, podría abordarse válidamente la existencia de una víctima. ¿Cómo? ¿Quién? Como el sujeto pasivo del delito o el sujeto respecto de quien se evidencia el sentimiento del daño irrogado procura de la acción. Entonces, esta evidencia, en primer lugar, esta intervención se encontraría legitimada en tanto existan razones o parámetros objetivos que procuren evidenciar que efectivamente se desarrolló un hecho cuya naturaleza delictiva meritaba la intervención en flagrancia. Una vez realizado esto, debemos entender que no puede mantenerse dentro del marco de la desinformación al intervenir. No ha dejado de ser inocente. La inocencia tan solo va a decaer en la etapa de juicio oral. En este entender, cabe acotar que toda vez que la inocencia persiste como una presunción durante todo el proceso, entonces el intervenido encuentra válidamente tutelado todos los derechos que le corresponden como procesado. Y además, sobre este no se ha enervado de forma alguna el vencimiento del derecho a la dignidad que le corresponde. Sí, doctor, ¿se me escucha ahí? Sí, doctor, sí, no creo que la conexión que está mal soy yo, disculpe.
No, doctor, qué ocurrencia. Estamos todos ya en este escenario con conexiones complicadas, no se preocupe. Más bien, ¿se me escuchó lo que estaba advirtiendo hasta este momento? Sí, claro, sí, sí. Está mal mi señor, ¿no? Doctor, disculpe. Doctor, ¿me escucha usted ahí? De repente mejor por otro dispositivo yo. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, doctor, sí le escuchamos. Perfecto. Entonces, ¿se me escuchó al final los parámetros para poder analizar esta intervención policial? Doctor, yo sí no le terminé de escuchar, pero sí, por favor, podría volver a Ya, repetir brevemente. claro que sí, doctor, ¿cómo no? Mire ustedes, entonces, a procura de este ejemplo que se nos ha traído muy hábilmente, es realmente bastante útil por parte del doctor, entendamos que cómo poder validar esta o justificar esta detención dentro del marco de flagrancia. Primero, ¿qué nos dice la Corte Interamericana? Nos refiere, si vamos a objetivas. Recordemos así que en este escenario, frente a la comisión de un hecho, este no puede dejar de ser evidente. Es uno de los principios que rige la figura de la flagrancia. Si hay evidencia, si resulta evidente, entonces se entiende también de que va a dejar huella. Esta huella se vinculará con la evidencia en la fractura de un bien jurídico protegido. Y además, en adición a ello, se entiende que en el escenario de la comisión delictiva, además de esta huella, puede válidamente advertirse la presencia de una víctima como sujeto pasivo. Entonces, la confluencia de estos elementos objetivos y además la evidencia de una víctima, de una parte agraviada, a la postre podrá justificar objetivamente esta detención. Por lo tanto, para poder vencer cualquier duda respecto de la legitimidad de la intervención en el marco de la flagrancia, se exige al Estado, a través del operador constitucionalmente validado, como es la Policía Nacional, el que pueda evidenciarse objetivamente las razones que motivaron esa detención. Eso, claro, ¿en qué escenario resulta meritorio un mayor abordaje? En el escenario de la cuasi flagrancia. ¿Y por qué el escenario de la cuasi flagrancia? Trayéndolo a esta cuasi flagrancia. Porque es en este escenario, el escenario de la cuasi flagrancia, donde se va a efectuar una persecución del, para poder viabilizar la aprehensión del sujeto agente. En la flagrancia generalmente no se va a dar este marco de persecución o de seguimiento que exija así, ¿qué cosa? Que exija la necesidad de evidenciar esta conexión personal. ¿Por qué? Porque en flagrancia propiamente se logra la detención frente a la comisión inmediata del hecho delictivo. ¿Quién puede generar válidamente esta detención? Válidamente esta detención, recordemos, que lo puede generar el propio ciudadano a través de la detención ciudadana y además, legítimamente, desde la perspectiva de la Constitución reconocido como tal, el policía. Frente a este hecho evidenciado dentro del marco temporal y la ubicación determinada, tal como hemos referido, nos encontramos así a la concreción de la flagrancia. Cuasi flagrancia, ¿qué implicaría? Implicaría, pues, el desarrollo de un acto de persecución. Ojo,
persecución que va a tener sus razones y justificación en elementos objetivos periféricos que luego deberá dentro del proceso validarse. Y para eso incluso podría requerirse válidamente a través del director de la investigación, ¿qué cosa? Pues podría requerirse una convalidación de los actos de investigación preliminar a través de la respectiva audiencia. Ahora, ¿cuál es el escenario? Ya no de la cuasi flagrancia, sino de la flagrancia presunta. Y esto se aborda a través de un marco del artículo 159, ¿no? En cuanto al, al marco temporal de los actos de investigación pronta, donde efectivamente no se logra la aprehensión del sujeto a través de un acto de persecución, pero dentro del desarrollo de la actividad forense, donde incluso puede ya intervenir el Ministerio Público, entendiéndose que estos guardan dentro de su función un marco de turnos, entonces se logra obtener aquellos elementos que generan fortaleza respecto de la sindicación del autor. Ese es un escenario de flagrancia presunta, que desde el punto de vista ya normativo legislativo, tiende, en atención a la política criminal de persecución del delito, el posibilitar y garantizar así la intervención del sujeto cuyos elementos periféricos no temporales coetáneos posibiliten su sindicación razonable. Entonces, eso es lo que debemos comprender para poder distinguir estas tres tipologías de flagrancia. Ahora, esta sentencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se encuentra alejada del desarrollo a través del propio Tribunal Constitucional. Doctor, no sé si podría permitirme usted recurrir a la siguiente diapositiva. Excelente, gracias, doctor. En el expediente 413-2022, PHC/TC, ¿quién nos refiere? Dice así: en circunstancias que el favorecido estaba comprando una botella de agua mineral en una tienda, fue intervenido sin razón alguna por personal policial del escuadrón de emergencia, quienes de forma abusiva lo embarrocaron juntamente con su señora, quien se hallaba con su menor hija en brazos. Sostiene que desde las 9:40 hasta el momento de la presentación de la demanda no se le permitió conversar con un abogado de su libre elección. Vean ustedes, ¿qué es lo que podemos advertir a través de ese acto que naturalmente nace como un acto legítimo de intervención? Porque toda intervención, o no debemos perder la perspectiva de ello, mantiene su legitimidad en tanto no se pruebe lo contrario, porque hay una presunción razonable de legitimidad en la acción que desarrolla un funcionario o servidor público. Esto tendría que ser vencido, en sentido contrario, con evidencia objetiva que venza esa legitimidad. Pero frente al no vencimiento de esa legitimidad, ¿qué deberíamos entender? Que esto surte efectos plenos. Pero bien, ¿cuál es la característica en la ejecución de esta conducta que conlleva a entender que esta no se encuentra revestida ni justificada para poder viabilizar que la detención pudo realizarse por el efectivo policial, entendiendo que el único que puede viabilizar esta detención es legítimamente el juez? Pues bueno, la naturaleza de este acto resulta desmerecido, en tanto lo que se advierte acá es que existe un sustento abusivo o un sustrato abusivo en el desarrollo de la acción del interventor natural como es la Policía Nacional. Estos escenarios permiten así desprender ciertos elementos que no podemos perder de vista o finalmente olvidar. Primero, y es el siguiente, a manera de colofón. Primero, como derecho fundamental contenido en la Constitución Política del Perú, resulta innegable el derecho a la libertad personal, respecto del cual únicamente podría viabilizarse una limitación legítima en tanto pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente. Esto es el juez. Segundo, toda intervención policial legítima como tal entiende que viabiliza la privación de la libertad
de aquel que se encuentre en tres situaciones. Perdón, en una situación revestida de tres circunstancias. Primero, un marco de temporalidad próximo a la ejecución del hecho, que conlleve dos circunstancias: la evidencia inmediata o que procurada la evidencia del hecho deba realizarse un acto de persecución. Segundo, la ubicación temporal. Esto es, la ubicación vinculada con la temporalidad. Esto es, frente al marco temporal próximo, tenemos la identificación del sujeto agente en un marco espacial que conlleva su ubicación. Y tercero, la evidencia de hechos objetivos que corroboren la concreción de la fractura de un bien jurídico protegido. Todo ello abocado tanto a la inmediatez de la intervención dentro del marco de flagrancia como de cuasi flagrancia en cuanto a la persecución inmediata sin pérdida de conexión personal con el sujeto agente identificado. Finalmente, como conclusión adicional, dentro del marco normativo acorde con la política criminal propia desarrollada del Estado, debe entenderse que existe, pues, la validación de un espacio temporal que, frente a los elementos recabados que justifican la ulterior intervención y limitación del derecho de libertad personal, conlleva así a la aprehensión de quien razonablemente comete un hecho transgresor de bien jurídico protegido previamente tutelado. Eso sería, pues, el escenario diferenciador de flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia presunta. Esto último, este escenario último de la flagrancia presunta, en la práctica ha conllevado a ciertos hechos que requieren un mayor escrutinio. Verbigracia, las denuncias por violencia familiar muchas veces se gestan justo dentro de este marco de temporalidad del Código Procesal Penal, de estos de las 24 horas, entendiendo que horas antes la parte presuntamente agraviada ha resultado ser víctima de lesiones por parte del conviviente o integrante del grupo familiar y conlleva que esta denuncia sea suficiente para poder viabilizar la detención del agresor. ¿Y por qué se trae a colación esto? Porque este es un delito que quizá, a la par del delito de omisión a la asistencia familiar, es uno de los que más han generado estadísticamente carga judicial. Sin embargo, también, yendo al otro día, no podemos entender que el hecho de que en algunas oportunidades exista una denuncia apócrifa, la figura de la detención dentro del marco de flagrancia presunta deba ser entendida como transgresora del derecho a la libertad personal. ¿Y esto en qué entendido? Dentro de un marco de ponderación, entiéndase que sí existen medios para salvar, a la postre obviamente, o el daño que puede rogarse a quien justamente se le ha imputado un hecho. Debemos recordar que frente a la posibilidad de poder lograr un marco preventivo de comisión de hechos transgresores de mayor profundidad en cuanto al bien jurídico, vida y salud, como es el feminicidio, el legislador ha concebido este escenario que conlleva a la intervención, detención, incluso incoación de procesos inmediatos en cuanto a violencia familiar respecto. Frente a ello tenemos a su vez que, de ser una denuncia falsa, legítimamente, podría invocarse pues el delito en cuestión y procurarse, por el contrario, un marco sancionatorio eficaz para que invirtió toda una versión apócrifa y que conllevó al ejercicio no solo de la acción persecutora del Estado, sino además al pronunciamiento de un órgano jurisdiccional contra agresión de derechos fundamentales, pero que, eso sí, no ameritan per se o por sí mismo
poder en este escenario aún revalidar quizá la limitación de la conceptualización de flagrancia, esto a efecto de poder lograr una evitación razonable de posteriores hechos de mayor gravedad, como sería el de feminicidio. Bien, hasta aquí quizá ha sido ilustrativo en tanto a lo que corresponde la parte normativa y quedo expedito para poder conversar de algunos casos, si ustedes los creen convenientes, si no, doctor Corso, a disponibilidad de usted, mi estimado doctor. Gracias, doctor. Muy práctico y muy interesante la ponencia que ha dado. En ese sentido, si es que los participantes tuvieran alguna pregunta que formular ahora al ponente, por favor, pueden prender su audio y hacer llegar su pregunta o por bandeja, ¿no? Sin ningún inconveniente. Mientras eso, doctor, yo sí tengo una pregunta, ¿no? Y es que vamos a la práctica, ¿no? Claro, doctor, encantado. El caso de la Corte Interamericana. A ver, un momentito, el doctor Miguel Mantilla García, a ver, ha levantado la mano, a ver si por favor formula su pregunta. Sí, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, le agradecemos por su ponencia. Quería preguntarle cuál sería su criterio, ¿no? Sobre todo en la praxis, cuando resultan las intervenciones policiales en flagrancia. Muchas veces el efectivo policial no indica a la defensa técnica que tiene que terminar con la formulación de sus actas para que recién me permita la participación de la defensa técnica. ¿Qué opinión le merece esto, por favor? Bien, bien, bueno, muchas gracias, doctor, por sus palabras y qué interesante esta pregunta que nos traslada porque digamos que es lo del día a día, ¿eh? Es práctica del día a día. Bueno, miren, esto semeja a un escenario también que se puede atestiguar en lo diario, en lo cotidiano, que se corresponde pues con la elaboración de actas fuera del escenario criminal, ¿no? Recordarán ustedes que muchas veces las actas son objeto de cuestionamiento en la medida que no se desarrollan en el propio lugar de la intervención del sujeto investigado en ese momento, tengámoslo así, del investigado. Pero bueno, son circunstancias que también a la postre han permitido entender que eh, estas actas no resultan inválidas en tanto cumplan con los requisitos contenidos en el Código Procesal, que básicamente podría resumirse en pues, un escenario de veracidad o verificación del espacio temporal, de los intervinientes en la misma, y a procura incluso de eso poder validarse dentro del desarrollo del juicio con la verificación o constatación de los intervinientes. Esto a manera de sí, porque ya en un escenario posterior, o mejor dicho, por usted, en cuanto a la no participación de los abogados, debemos ahí analizar lo siguiente. El abogado como defensa del investigado. Vamos al escenario del investigado, el detenido, el intervenido. Es más, ni siquiera el investigado, vamos al escenario del intervenido, porque todavía no hay una investigación aperturada al respecto. Debe procurar la verificación de actas para salvaguardar que se hayan tutelado los derechos mínimos del intervenido. ¿Cuáles serían? En una etapa preliminar, conocimiento de sus derechos, la posibilidad de guardar silencio, de no haberse incorporado una declaración sin la participación de la defensa. Básicamente, en la etapa preliminar sería ello. Ahora, más allá de esto, ¿de qué manera transgrede el marco temporal del abordaje a esta documentación, a los derechos fundamentales de la defensa? ¿Podría eventualmente un abogado intervenir en la elaboración del acta policial? Y la respuesta es no. El acta policial que se genera en la intervención solamente
va a contener la presencia del abogado en tanto las condiciones posibiliten que al momento de la intervención se encuentre este presente. Y lo sabemos. Esto es, se le va a consultar, tiene usted la posibilidad de tener un abogado en este momento, casi inmediato, no. Elaboramos el acta. ¿Puede traerlo? Sí, quieren el abogado. Es más, como bien lo referí antes, muchas veces las actas son elaboradas fuera del lugar por las condiciones de seguridad. Sí, doctor, pero es un cliché. Es cierto, muchas veces es un cliché. Y por ello les traslado lo siguiente. Las actas, como perennización de un hecho particular, van a ser valoradas de forma conjunta. Esto es, el acta puede versar sobre la narrativa de un hecho determinado, pero ese hecho no va a determinar el resultado de una condena. ¿Por qué? Porque ameritará y requerirá mínimamente la corroboración periférica de cada uno de estos hechos, en el entendido que estos hechos han sido tomados luego por el persecutor para la formulación del requerimiento acusatorio. ¿Por qué? Porque estos hechos perennizados por el policía, de los que generalmente en etapa liminar no interviene el abogado, pues merecerán así una valoración que probablemente podría incluso generar un archivo liminar a nivel de fiscalía, si no tiene mérito forense. Detenerlo, incluso estas actas van a pasar un control, donde el juez va a verificar no solo la fiabilidad, sino la legalidad de las actas, y van a ser objeto de escrutinio por parte de la defensa del acusado. Entonces, hay etapas posteriores donde el control necesario del contenido de las mismas va a poder ser evidenciado incluso hasta mismo juicio oral, donde la defensa válidamente podrá acotar en la valoración de estas documentales las falencias o carencias que tienen de forma para poder vencer el contenido acreditativo o presuntamente acreditativo de los hechos que este testigo directo de los mismos, o quizás de referencia como la policía, trae al escenario forense y luego al penal. Es así que, dentro de la perspectiva de una valoración de utilidad para poder entender que la no participación inmediata de la elaboración de un acta, cuando está siendo transcrita en la comisaría, fracturaría el derecho a la defensa del acusado, realmente no resulta meritoria el abordaje de esta perspectiva, salvo, obviamente, que al momento de la intervención el intervenido haya podido traer a un abogado defensor, conforme le corresponde a su derecho, y en ese momento no se le dejó a este abogado hacer las observaciones respectivas, puede observar en el acta lo que su criterio meritúe, o mínimamente incluso ser consignado como interviniente de la misma. Eso sí generaría incluso una invalidez del acta. Espero haber podido dejarme entender, disculpen ustedes. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta de algún ponente, perdón, de algún participante? Por favor, prenda su micrófono y exponga su pregunta. Mientras esperamos a ver que se animen. Doctor, yo sí tengo una pregunta, y es a partir, bueno, son dos preguntas. Es a partir, la primera es estrictamente por un caso que tuve, y la segunda es de un hecho que ayer presencié. Le comento brevemente. Yo venía llegando a casa y vi una, entre comillas, arresto ciudadano, si queremos llamar así, donde tenían en el piso a tres personas sin ánimos de invocar acá un derecho penal de autor y una teoría lombrosiana. Tenían un aspecto algo sugerente, como que algo no muy alejado a lo lícito, ¿no? Ok, algo lombrosiano, algo lombrosiano. Un lombrosiano, exactamente, ¿no? Entonces, lo tenían, bueno, en el piso, ¿no? Los soldadores a estos tres muchachos en el piso. En esos instantes escucho yo la sirena de la policía y bajan dos suboficiales muy velozmente y de frente al golpe, aún cuando ya estaban en el piso, detenidos. Yo estaba parado, yo tenía mi billetera en el bolsillo y ahí cargaba mi carnet de abogado.
en ese momento se me pasaron dos panoramas en la mente. Llegar y en ese, bueno, por un tema de humanidad también, ¿no? Y en ese momento invocar el derecho a la defensa instantáneamente a fin de asegurar una intervención legal, pero también tuve miedo, pues, ¿no? Que las otras personas me hagan daño, ¿no? Así que no intervine. En ese aspecto, la intervención instantánea de un abogado en ese instante de la intervención resultaría ser estrictamente lícita porque entiendo yo que el Código Procesal establece un derecho a la defensa permanente, ¿no? En el artículo 84.5, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, establece que la defensa bueno, en este caso es investigado, pero acá era detenido. ¿Podría hacerse una ampliación de la protección constitucional de ese derecho en el caso que le comento? En el entendido de su intervención, doctor, durante durante la detención de estos señores. Solamente para presenciar la legalidad de esa intervención y que no se pueda ejecutar ningún acto de golpe y cosas así. Claro, claro, doctor. Mire, qué interesante su pregunta porque, a ver, yo la abordaría desde esta perspectiva. Primero, si usted, a ver, miren ustedes, si pretendemos que la defensa, si el abogado, sea quien legitime la intervención de una intervención policial, entonces nos alejaríamos del, de lo connatural a la intervención. ¿Por qué? Porque esto llevaría a entender que la ausencia de un abogado en la intervención policial, así como la ausencia de un fiscal en la intervención policial, por sí misma ya la reviste de ilegitimidad. Entonces, eso sabemos que no es factible. ¿Por qué? Porque el legitimado para intervenir es la policía frente a la comisión de un delito. Ahora, interesante lo que nos trae, porque la pregunta sería, ¿es flagrancia, es cuasi flagrancia o es flagrancia presunta? Si vamos a la flagrancia, la policía que interviene no ha sido testigo del hecho. Si vamos a la cuasi flagrancia, la policía que interviene tampoco ha perseguido a los presuntos autores del hecho, ni los ha detenido. Si nos vamos a la flagrancia presunta, perfecto, estaríamos en el escenario que existen elementos que razonablemente le dan a entender a la policía, en este caso como interventores inmediatos, dentro del marco temporal permitido, que un hecho delictivo se gestó y tienen así a los presuntos autores. Y esta acción es legítima en tanto la intervención de la policía con esta finalidad dentro del marco temporal de flagrancia lo legitima per se, por sí mismos para intervenir. Ahora, vamos al modo, la circunstancia del acto abusivo. Entiendo que podría darse alguna intervención desproporcional, desmedida, arbitraria, no tanto, pero porque el escenario que nos ha traído no sería arbitraria realmente, pero podría ser desproporcional y desmedida desde la perspectiva liminarmente de naturaleza administrativa, para ver sanciones de función. Luego, en atención a la gravedad de la lesión o de la fractura de un bien jurídico de mayor trascendencia, podría incluso trasladarse a la comisión de un delito. Pero, más allá de este escenario, entender que la intervención del abogado podría legitimar, no lo puede hacer. Ahora, cabe la siguiente pregunta. El hecho de que un abogado, un letrado, intervenga en un ánimo pro reo, o simplemente, bueno, de una forma casi filantrópica, para poder defender un derecho que de la perspectiva ética profesional él considera que debe ser salvaguardado, finalmente legitima la intervención de este como letrado. No. Quien va a legitimar la intervención de este como letrado es el propio intervenido, quien debe manifestar su conformidad para ser asesorado. Recordemos que en muchos casos en la práctica cayeron porque a efecto de poder avanzar en las investigaciones era la propia policía
o eventualmente el Ministerio Público, quien trasladaba a algunos abogados para poder avanzar en las diligencias. Y luego el acusado, luego ya acusado, precisamente fue intervenido, decía, pero yo nunca lo personé, nunca lo contraté, yo no quise que él estuviera ahí. ¿Por qué? Porque recordemos que no solamente es defensa, es legítima defensa. Y en este estadio de nuestro desarrollo, como Estado, no solamente es legítima defensa, sino además es legítima e idónea defensa de los intereses del intervenido. Por lo que para poder validar incluso la intervención de un letrado en esas circunstancias tendría que contarse con la asertividad, con la aceptación de quien va a recaer esa tutela. Esas son circunstancias que serían útiles de valorar. No, doctor, no sé si pude abordar los interrogantes. Claro, una última, ahí nada más, doctor Chiquito. Pero que es porque, bueno, estamos ahí, usted menciona que el investigado o el